El viejo marinero en una expedición ártica se topó con un avión que había desaparecido décadas atrás cuando rompieron el hielo y entraron. Algo sucedió que nadie estaba preparado para ver. Suscríbete al canal y comenta abajo desde donde estás viendo este video. El viento aullaba a lo largo de la desolada costa de Labrador, carbonizando rebeldes en la nieve como lo hacía una vez la marea en arenas olvidadas. Dentro de una choza azotada por el clima, una sola lámpara amarilla ardía contra la oscuridad, como el brillo de instrumentos de latón, causados por cuerdas y el dial crujiente de una radio de onda corta. La habitación olía a aceite, sal y el agrio deterioro de años pasados. Y la radio estaba encorvada como un ancla. Jane Solomon Gray, un hombre gris cuya piel era más del color de la vieja caoba y cuyas manos aún temblaban con el ritmo del mar. Había pasado su vida Jason en horizontes. 40 años antes, había sido uno de los mejores navegantes que el Atlántico Norte había visto jamás, un hombre que podía leer las corrientes como palabras en una página. Pero ahora el mar le había quitado todo, su juventud, su esposa y, lo más cruel, a su hermano. El hermano de Solomon, Isaiah, había sido un piloto orgulloso, risueño, imposible de atrapar. Un invierno, su avión desapareció sobre el Atlántico, en algún lugar entre Lisboa y Montreal. Sin restos, sin señal, nada. Los informes oficiales decían que el océano lo había tragado entero, pero Solomon nunca lo creyó. Llevaba esa pérdida como lastre en su pecho, demasiado pesada para levantarla, demasiado profunda para olvidarla. Ahora, mucho después de haber dejado de esperar respuestas, encontraba consuelo en el murmullo estático de la radio. Por las noches, cuando el mundo se convertía en hielo y el puerto se congelaba en silencio, se sentaba escuchando las frecuencias fantasma, los zumbidos y siseos que parpadeaban como susurros de otro reino. Se decía a sí mismo que eran solo ecos de tormentas lejanas o transmisores rotos, pero una pequeña parte de la una albergaba la esperanza de que una noche el mar pudiera responder. Esa noche lo hizo. Comenzó como un leve pitido, un solo nodo casado en el estática. Solomon frunció el ceño, ajustando los perillas con manos que habían aprendido paciencia a través de una vida en el mar. La señal tartamudeó, se desvaneció, luego regresó más fuerte. Emergió un patrón, distinto y deliberado. Se congeló, el corazón retumbando. Conocía ese ritmo, 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. Sos. Se inclinó hacia adelante, cada respiración medida en la luz de la lámpara. La señal se repitió, acompañada de una serie rota de coordenadas. Solomon las garabateó en un bloc de notas, el lápiz temblando en su mano. La ubicación yacía lejos al norte, bien dentro del círculo ártico, más allá de las rutas marítimas conocidas, en una región de campos de hielo en movimiento. Permaneció inmóvil por un largo rato, el siseo de la radio llenando el espacio como el aliento de algo invisible. Su mente le decía que era interferencia, algún reflejo de la ionosfera, pero su instinto, el mismo que lo había salvado a través de décadas de tormentas, susurraba lo contrario. Casi podía oír la voz de Isaiah, calmada, burlona: no te atrevas a dejarme desaparecer, hermano. Cuando llegó la mañana, el mar era gris acero y silencioso. Solomon se paró en el muelle, las coordenadas en su bolsillo, mirando al norte. Las gaviotas giraban arriba como espíritus inquietos. Sabía que no había paz esperándolo aquí, solo el dolor del tiempo. Quizás esa señal, real o imaginada, era una convocatoria, un llamado del pasado. En el puerto, a 2 pueblos de distancia, oyó hablar de una expedición científica preparándose para navegar al norte, para estudiar el derretimiento de antiguos estantes de hielo. Una operación dirigida por la División de Investigación Ártica canadiense llamada Proyecto Econorteño. El nombre en sí sentía como un susurro del destino. Caminó las 20 millas hasta su base, las botas crujiendo sobre el camino helado por el escarcha, y encontró su barco, un rompehielos robusto llamado Reselet. La tripulación lo miró con curiosidad cuando pidió unirse. Parecía una reliquia de otra era, envuelto en un viejo abrigo de marina con puños manchados de sal, un gorro grueso de lana sobre rizos grises, sus ojos afilados a pesar de los años. La líder de la expedición, la Dra. Claire Manning, lo estudió por un largo rato antes de hablar. Ya tenemos un navegante, dijo finalmente. Solomon no discutió.
Simplemente le entregó su viejo libro de bitácora de marino, el uno lleno de mapas árticos dibujados a mano, notas sobre corrientes y patrones de tormentas, más antiguas que la mayoría de sus instrumentos. Ella hojeó las páginas, su escepticismo dando paso lentamente a la intriga. Navegó por el canal de Groenlandia, murmuró. 2 veces, dijo él en voz baja. Sus labios se curvaron en algo como una sonrisa. Esa noche, Solomon empacó sus pocas pertenencias, la radio, un medallón con la foto de su esposa y el gastado compás de latón que Isaías le había dado antes de su último vuelo. Mientras el sol sangraba a lo largo del horizonte, subió a bordo del Reselet, la cubierta zumbando bajo sus pies, y sintió un pulso familiar en sus venas, el tirón del mar, el zumbido del destino. El viaje al norte comenzó, el hielo como vidrio congelado. Mientras el rompehielos araba a través de los flujos, Solomon se paró en la proa, observando cómo el horizonte se disolvía en blanco. El sonido de los motores y el ritmo de las olas lo llenaba de algo cercano a la paz. Sin embargo, en lo profundo, una tormenta se agitaba, y no podía sacudirse el pensamiento de que la señal había sido para él, y de que en algún lugar bajo la vasta extensión de hielo, su hermano aún esperaba. Pasaron los días en silencio. La tripulación trabajaba eficientemente, corriendo escaneos de sonar, recolectando muestras de núcleos, riendo alrededor de café racionado. Lo trataban con una distancia educada, inseguros de qué hacer con el viejo silencioso que miraba demasiado tiempo a la distancia congelada. No le importaba, estaba acostumbrado a la soledad. Una noche, incapaz de dormir, regresó a la sala de radio. El aire ártico era tan frío que hacía sonar las paredes de metal. Sintonizó las frecuencias de nuevo. Su aliento empañaba el vidrio. Por horas, no hubo nada más que estática, hasta que de repente la misma señal irrumpió, esta vez más fuerte, más clara, las mismas coordenadas, el mismo SOS. El pulso de Solomon se aceleró. Revisó los registros de navegación del barco, los números coincidían casi perfectamente con su curso proyectado, solo 2 días de viaje adelante. Era como si algo bajo el hielo los estuviera llamando hacia adelante. Cuando le mostró las lecturas a la DRA Manning por la mañana, ella frunció el ceño pero no lo desestimó de plano. Podría ser interferencia residual de un viejo transmisor enterrado bajo el hielo, dijo, su voz cuidadosamente neutral. Pero si hay una masa metálica en esa región, nuestros instrumentos lo confirmarán. Su tono era científico, pero Solomon captó un destello en sus ojos, la chispa de la curiosidad, el mismo hambre que había impulsado a los exploradores durante siglos. Esa noche, mientras el Reselet cortaba más profundo en el laberinto ártico, la aurora floreció arriba como un río de fuego y esmeralda. La tripulación se reunió en la cubierta en silencio, observando los cielos destellar. Solomon se paró aparte, ojos en el horizonte norteño. Las líneas verdes bailaban sobre el hielo, y por un instante pensó ver una silueta, el tenue contorno de un ala de avión elevándose fantasmal desde debajo de la escarcha. Cuando parpadeó, había desaparecido. La radio crepitó de nuevo esa noche, el SOS debilitándose como si se hundiera de nuevo bajo el hielo. Pero Solomon ya no dudaba. Sabía que los esperaba en esa yerma tierra congelada. En algún lugar bajo el cielo ártico, entre los susurros de la tormenta y el lento giro del tiempo, el pasado había comenzado a agitarse. Cerró los ojos y escuchó el viento, y en él casi podía oír la risa de Isaías de nuevo, haciendo eco desde un mundo suspendido en el hielo. El rompehielos Reselet avanzaba hacia el norte a través del yermo gris del océano Ártico, su casco reforzado gimiendo bajo la presión del hielo en banquisa. El sonido era como la respiración profunda del planeta mismo, larga, lenta y antigua. Cada impacto enviaba vibraciones a través de las placas de la cubierta y hasta las suelas de las botas de Solomon, mientras él se paraba cerca de la proa, observando el pálido horizonte temblar y cambiar. El cielo colgaba abajo, pesado con el peso de nubes congeladas, y el aire era tan afilado que se sentía como vidrio en sus pulmones. Había estado en el mar la mayor parte de su vida, pero el Ártico era otro mundo por completo, frío absoluto, sin perdón ni sonido. Detrás de él, la vida continuaba a bordo del barco, el zumbido de los generadores, el ritmo crujiente de botas en el acero y las voces eficientes y cortantes de la tripulación que se propagaban por los pasillos como un latido. La expedición había sido ensamblada de varios países, científicos,
técnicos y marineros unidos por la curiosidad y la ambición. Para la mayoría, esto era una empresa profesional, un salto calculado a lo desconocido. Pero para Solomon, era algo completamente diferente. Cada ráfaga de viento, cada grieta en el hielo parecía susurrar un nombre que no había pronunciado en voz alta en décadas: Aisae. La DRA. Claire Manning dirigía la operación con una precisión que impresionaba incluso a Solomon. Tenía poco más de 30 años, piel pálida y rasgos afilados, con cabello del color del acero y ojos que no se perdían nada. Se había labrado una reputación en la lógica, la disciplina y una creencia inquebrantable de que todo tenía una explicación. En el puente, se movía entre pantallas y mapas con la gracia de un comandante que confiaba solo en los datos. Cuando hablaba, lo hacía con autoridad. Solomon la observaba en silencio a veces, notando cómo siempre mantenía su distancia de la tripulación. No pertenecía a nadie y no necesitaba a nadie. Había algo en ese aislamiento que reflejaba el suyo propio, pero podía sentir que debajo de su confianza yacía un hambre por el descubrimiento, por un legado, por el tipo de verdad que sobreviviría a su nombre. El resto del equipo llenaba los espacios entre su precisión. Rafael Chen, el ingeniero aeronáutico, era de mente rápida y escéptico, un hombre que amaba las ecuaciones más que a las personas. Su cabello oscuro siempre estaba perfectamente peinado, su voz cortante con sarcasmo, pero incluso él tenía momentos en que la maravilla rompía el cinismo. Amelia Torres, la joven bióloga de Venezuela, calentaba los fríos corredores con su ruta. Tenía una risa que parecía descongelar la escarcha de las paredes y una forma de escuchar que hacía que los demás se sintieran menos solos. El técnico de radio, Oscar Ayes, era ancho de hombros y sin afeitar, un veterano de demasiados inviernos. Juraba libremente, bebía demasiado café y sabía más sobre los humores del hielo que nadie. Todos miraban a Solomon de manera diferente. Algunos lo veían como una reliquia, un viejo atraído al norte por nostalgia. Otros, como Amelia, lo trataban con respeto silencioso. A menudo le preguntaba sobre las estrellas, sobre la navegación antes de los satélites y los compases digitales. Él le decía que en ese entonces, los instrumentos de un marinero eran sus instintos y el cielo mismo era un mapa. Ella sonreía ante eso, y por un breve momento, sentía que el peso de los años se aliviaba. Los días se difuminaban juntos. El barco se movía entre muros cambiantes de hielo que se elevaban como catedrales, azul pálido bajo el sol tenue. El viento llevaba el aroma de sal y eternidad. Cada mañana, los científicos tomaban lecturas y mediciones, perforando muestras de núcleos, monitoreando cambios atmosféricos. Por las noches, la temperatura caía hasta que el aliento se cristalizaba en el aire. El mundo se volvía eterno y silencioso, y la aurora parecería, cintas verdes bailando sobre el barco, vastas y silenciosas como un antiguo guión escrito en el cielo. Fue en una de esas noches que apareció la primera anomalía. El radar captó un eco inusual lejos al noreste, una masa densa enterrada bajo el estante de hielo. Al principio, los datos fueron desestimados, probablemente una formación geológica o una lectura falsa causada por interferencia magnética. Pero Solomon, al oír las coordenadas, sintió su corazón latir con fuerza. Eran casi idénticas a las de la señal que había registrado. Cuando se lo mencionó a la DRA Manning a la mañana siguiente, ella lo miró con esa misma compostura clínica. Lo verificaremos, dijo. Si es real, podría ser una cavidad glacial, quizás un depósito de metal o minerales atrapado en el hielo. De cualquier manera, vale la pena examinarlo. Rafael parecía menos convencido. Si es magnético, joderá con los instrumentos, dijo, frunciendo el ceño ante los gráficos. No queremos quedar atrapados sobre hielo delgado. Solomon no dijo nada, aunque cada instinto le decía que la lectura no era natural. Tenía el mismo tirón que la señal de radio, un susurro de algo que debería haber estado muerto hace mucho. Mientras el desert avanzaba, el mar cambiaba de carácter. El hielo se espesaba, el cielo se volvía plomizo y la temperatura caía tan bajo que el metal crujía como un demonio. La tripulación comenzó a cansarse, los temperamentos se acortaban y las risas se volvían raras. Incluso el ánimo de Amelia se atenuaba bajo el gris interminable. Aún así, Solomon permanecía calmado. Había vivido peores tormentas y silencios.
Pasaba largas horas en la cubierta estudiando el color de las nubes y el deriva del hielo, leyendo el mundo como escritura. A veces hablaba suavemente al mar. Los tripulantes más jóvenes pensaban que era locura, pero Amelia una vez le preguntó qué decía. Él le dijo que estaba escuchando. El océano tiene memoria, dijo. Solo tienes que estar lo suficientemente quieto para oírla. 2 noches después, la señal regresó. Solomon estaba solo en la sala de radio, el barco gimiendo suavemente en la oscuridad. La estática llenaba los altavoces, luego ese mismo pitido, corto, largo, corto, el ritmo exacto que había oído en casa. Sus manos temblaron mientras escribía nuevas coordenadas. Estaban más cerca ahora, solo a unas docenas de millas adelante. Llamó a la DRA. Manning, quien llegó con Rafael y Oscar. Juntos escucharon mientras la señal se repetía, débil pero innegable. La atmósfera en la habitación cambió, incluso Rafael parecía inquieto. Eso es imposible, murmuró. No hay transmisor aquí, ni tráfico, ni estaciones por 1000 kilómetros. La voz de la DRA. Manning era calmada, pero sus ojos brillaban. Entonces estamos ante algo extraordinario. Ordenó un ajuste de curso. El barco viró ligeramente al este, hacia la fuente de la señal. A la mañana siguiente, una niebla pesada se asentó sobre el mar. Se aferraba al barco como aliento en el vidrio, el hielo gimiendo a su alrededor y cada crujido sonando demasiado cerca. Los motores laboraban. La DRA. Manning se paró en el puente, ojos fijos en el radar, la mandíbula tensa. Solomon se unió a ella en silencio, observando la tenue forma moverse a través de la pantalla verde. ¿Qué ves ahí fuera, Sr. Gray? Preguntó. Pensó por un largo momento antes de responder, un lugar que recuerda lo que ha perdido. Cuando la niebla se levantó horas después, el mundo adelante parecía diferente. El horizonte estaba marcado por una línea de crestas oscuras e irregulares, un archipiélago congelado de icebergs soldados juntos por siglos de viento y nieve. En algún lugar bajo esa vasta y silenciosa extensión, el radar indicaba una estructura sólida, algo metálico, algo grande. La decisión de investigar llegó rápidamente, el thrill científico superaba el peligro. Los preparativos comenzaron de inmediato, equipo de perforación listo, drones desplegados, sensores térmicos calibrados. La emoción zumbaba a través del barco como estática. Para los científicos, era la posibilidad de descubrimiento; para Solomon, era Dredd envuelto en esperanza. Esa noche, mientras el equipo se reunía para un briefing en la Galley, la DRA. Manning delineó el plan: enviarían un dron bajo el hielo para mapear la estructura. Si las lecturas confirmaban materiales artificiales, establecerían un campamento en superficie y comenzarían la extracción. Su voz llevaba confianza, pero Solomon notó cómo sus manos temblaban ligeramente al ajustar sus notas. Después de la reunión, se quedó junto a la cubierta de observación, mirando a la oscuridad congelada. La aurora destellaba tenuemente detrás de velos de niebla. El mundo era tan quieto que parecía suspendido fuera del tiempo. Amelia se unió a él, su rostro oculto bajo el capuchón de su parka. ¿Realmente crees que es el avión, verdad?, preguntó suavemente. Dudó, luego asintió. Creo que es algo que quiere ser encontrado. Ella guardó silencio por un rato, luego sonrió tenuemente. Suenas como alguien que cree que el hielo puede hablar. Pues, dijo él, ojos fijos en el horizonte. Solo tienes que escuchar cuando todos los demás dejan de hacerlo. Al amanecer, el equipo de perforación estaba listo. Los motores del barco callaron mientras alcanzaban las coordenadas. El hielo debajo de ellos era grueso, azul reluciente e ininterrumpido. El primer núcleo salió limpio, cristalino, pero a una profundidad de 30 metros, los instrumentos golpearon metal. El sonido resonó a través del casco como un latido. Rafael miró los datos, su escepticismo desmoronándose. Eso no es una formación rocosa, susurró. Eso es manufacturado. El rostro de la DRA. Manning palideció de emoción. Lo encontramos, dijo casi para sí misma. Solomon sintió la cubierta inclinarse bajo sus pies, como si el mar mismo se hubiera movido. Podía saborear el metal dorado del recuerdo en el aire. En algún lugar abajo, enterrado en siglos de hielo,
los últimos ecos de un vuelo de otra vida los esperaban. Cerró los ojos, oyendo de nuevo el tenue pulso de la señal de radio, la voz que lo había traído aquí. No sabía si era destino, coincidencia o la terca voluntad del pasado negándose a morir. Pero mientras la tripulación se preparaba para romper las capas finales de hielo, sabía una cosa con certeza absoluta: ya no perseguían el descubrimiento. Estaban siendo guiados. El viento ártico se levantó, aullando contra el casco de acero como si intentara advertirles que se alejaran, pero los motores rugieron de nuevo, las perforadoras giraron más rápido y el Desert avanzó hacia la vasta nada. Bajo el hielo, algo esperaba. Y en el corazón de Solomon, por primera vez en 40 años, el silencio de la pérdida comenzaba a gritarse. Las perforadoras gritaban a través del amanecer ártico, sus vibraciones subiendo a través de la cubierta, los huesos y hasta las almas de cada hombre y mujer a bordo del Leselet. El aire exterior era frágil, más frío que nada que Solomon hubiera conocido. El horizonte era un borrón de gris contra blanco, un mundo sin bordes, sin sonido excepto el viento que raspaba el hielo como lija sobre hueso. El equipo trabajaba en un silencio disciplinado, el aliento elevándose en nubes congeladas, ojos entrecerrados contra el resplandor. Les había tomado casi 2 días de perforación constante romper la capa final. Lo que al principio parecía una anomalía, quizás una cresta de permafrost compactado, era ahora inconfundiblemente artificial. Bajo un hielo azul translúcido, podían ver líneas rectas, la tenue curva de placas metálicas y el contorno de lo que solo podía ser el fuselaje de una aeronave. La DRA. Claire Manning se paró al borde del pozo de excavación, su capucha de parca tirada con fuerza alrededor de su rostro. El frío había drenado el color de sus labios, pero sus ojos brillaban con un triunfo feroz. Lo hemos hecho, dijo suavemente, como si temiera que su voz pudiera romper la frágil quietud. Realmente lo hemos encontrado. Rafael Chen se agachó junto al pozo, sus dedos enguantados rozando el metal expuesto. Aleación de aluminio, murmuró, mezclando asombro con incredulidad. Grado aeronáutico. A juzgar por la curvatura. Solomon no habló, no podía. Su aliento se había detenido en el momento en que vio el tenue contorno bajo el hielo. Incluso a través de la escarcha opaca, podía leer el fantasma del pasado, la forma, las dimensiones, incluso el buzón de las alas. Coincidían demasiado perfectamente para ser coincidencia. En algún lugar en su pecho, bajo el tejido cicatrizado de los años, algo viejo y dolorido se agitó. Cuando comenzaron a derretir el hielo con calentadores portátiles y vapor dirigido, la superficie congelada se disolvió lentamente para revelar más del naufragio. La nariz de la aeronave sobresalía en un ángulo ligero, como si estuviera atrapada a mitad de un descenso. La cola desaparecía en el glaciar. La piel exterior, notablemente intacta, estaba mate por décadas de escarcha pero aún reflejaba la luz tenue. Bajo el hielo, las letras pintadas a lo largo del lado estaban desvaídas pero legibles: Aeroatlántica, vuelo 209. Las piernas de Solomon casi cedieron. Había susurrado ese nombre al viento 1000 veces en su vida. El avión que su hermano había pilotado, el vuelo que había desaparecido sin rastro. Para los demás, esto era historia. Para él, era una tumba. Al mediodía, habían despejado suficiente de la entrada para forzar la apertura de una de las puertas de emergencia. Las bisagras gritaron como cosas vivas al liberarse. Una pared de aire rancio escapó, seco y amargo, preservado por el frío. Los científicos dudaron. Nadie quería ser el primero en pasar. Solomon avanzó antes de que alguien pudiera detenerlo. Sr. Gray, llamó la DRA. Manning detrás de él, pero su voz era distante, ahogada por el viento y por algo más grande, el tirón de la memoria. Entró en el fuselaje, sus botas crujiendo sobre un piso que brillaba con escarcha. El haz de su linterna cortó la oscuridad, y por un momento sintió que el tiempo mismo se había detenido. Filas de asientos se extendían ante él, perfectamente alineados, cada uno ocupado por formas inmóviles de pasajeros. Se sentaban como si esperaran un aterrizaje que nunca llegaría, sus rostros pálidos y lisos bajo una fina capa de hielo. Algunos aún aferraban libros o bolsos. La cabeza de un hombre descansaba suavemente contra la ventana. El silencio era insoportable. Amelia entró detrás de él, mano sobre la boca. «Dios mío», susurró.
La DRA. Manning la siguió, la cámara temblando en su agarre enguantado. Es un milagro de preservación, respiró. Estasis criogénica absoluta. Esto ni siquiera debería ser posible. Pero Solomon no escuchaba. Sus ojos barrieron el pasillo, pasando las filas de almas congeladas hasta llegar a la puerta del cockpit, sellada bajo capas de hielo. Algo dentro de él demandaba ver más allá de esa puerta. Colocó la mano contra ella, sintiendo el frío filtrarse a través de la tela de su guante. Era real. Todo ello. El vuelo, la pérdida, los años de duda. El mundo había intentado olvidar, pero el hielo había recordado. Cuando Rafael se unió a ellos dentro, su cinismo usual había desaparecido. El patrón de impacto sugiere un descenso controlado, dijo en voz baja. Debió bajar durante una tormenta y congelarse casi instantáneamente. El fuselaje está notablemente intacto, sin signos de fuego, sin desintegración mayor. Es como si el hielo los hubiera atrapado en sus brazos. Amelia tembló. Entonces, ¿por qué nadie los encontró? Ningún resto en la superficie. La DRA. Manning respondió distraídamente, fotografiando y los instrumentos. El clima debió cerrar el sitio en horas. Décadas de acumulación hicieron el resto. Solomon apenas la oyó, su mirada se cayó al piso junto a uno de los asientos. Un pequeño objeto medio enterrado en la escarcha captó la luz. Se arrodilló lentamente, raspando el hielo hasta descubrirlo, una placa de identificación militar, opaca y ennegrecida, las letras apenas visibles. Isaac Gray. Por un largo rato, Solomon no se movió. Los sonidos de los demás se desvanecieron hasta que solo quedó el latido constante de su corazón y el distante gemido del hielo en movimiento. Cerró los dedos alrededor de la placa y sintió un surge de calor que no tenía nada que ver con los calentadores o las luces. Era como si una puerta se hubiera abierto en algún lugar dentro de él, un lugar donde el duelo y la memoria habían estado encerrados por 40 años. La voz de la DRA. Manning rompió el hechizo. Todos afuera. Necesitamos asegurar el sitio antes del anochecer. Fuera, la temperatura cayó aún más baja, el horizonte se había vuelto del color de la ceniza, y un tenue halo de luz destellaba sobre el glaciar. Trabajaron en parejas, documentando, fotografiando, instalando sensores. Por un rato, corrió una corriente de triunfo a través del equipo, un sentido de que estaban parados al borde de algo monumental. Pero a medida que el crepúsculo se profundizaba, ese sentimiento comenzó a cambiar. Fue Rafael quien lo notó primero, revisando el metraje de una de las cámaras externas. Frunció el ceño, luego reprodujo el clip. Allí, en la esquina del marco, había movimiento, un parpadeo rápido e incierto, como una sombra pasando a través de la distorsión de la luz. Pero cuanto más miraba, más claro se volvía, una figura, tenue pero inconfundible, moviéndose dentro del fuselaje después de que se hubieran ido. No lo mencionó de inmediato. Se dijo que debía ser un error, pero cuando Amelia vino a revisar el metraje y palideció, supo que no lo había imaginado. Se lo llevaron a la DRA. Manning, quien miró en silencio, labios apretados. Es un truco de reflejo, dijo finalmente. No había convicción en su tono. Las lentes probablemente captaron nuestras propias luces a través del vidrio. Solomon se paró detrás de ella, ojos en el monitor. Eso no es un reflejo, dijo en voz baja. Eso es alguien moviéndose. La habitación cayó en silencio. Afuera, el viento se levantó de nuevo, silbando a través del andamiaje metálico. El hielo crujió en algún lugar lejano, un sonido profundo que se sentía más vivo de lo que el silencio debería permitir. Esa noche, el equipo acampó cerca del sitio de excavación. El cielo estaba oscuro salvo por unos jirones de luz verde curvándose sobre el horizonte. Nadie hablaba mucho, incluso Oscar, quien usualmente llenaba el silencio con chistes, mantenía la cabeza baja. Solomon se sentó aparte del grupo, la placa girando lentamente entre sus dedos. Podía sentir su peso como un latido. Mientras miraba hacia la aeronave medio enterrada, los recuerdos regresaron, la voz de su hermano por la radio, las últimas palabras antes de que la transmisión se cortara. La traeré a casa, Sol. Lo verás. Había reproducido esas palabras en su mente por años, hasta que se habían convertido en promesa y herida. Ahora,
Parado al borde de esa tumba congelada, se dio cuenta de que Isaiah había cumplido su promesa después de todo. El avión había llegado a casa, aunque fuera un hogar de hielo y silencio. Cuando llegó la mañana, la temperatura cayó aún más, y el cielo era una lámina plana de blanco. La tripulación se movió con cuidado sobre la superficie resbaladiza, instalando instrumentos adicionales para monitorear la actividad sísmica. Cada tanto, Solomon los veía mirando hacia el avión, como si esperaran que se moviera. La inquietud se extendía, sutil pero innegable. Al mediodía, Amelia se acercó a Solomon mientras él revisaba uno de los escáneres térmicos. «Captamos algo extraño», dijo. «Fluctuaciones de calor dentro del fuselaje. Mínimas, pero hay un patrón. No se supone que pase en condiciones como estas». Estudió la lectura. La pantalla mostraba tenues ondas de luz infrarroja moviéndose dentro de la cabina, firmas breves y parpadeantes. No eran aleatorias. «Algo está vivo ahí dentro», susurró ella. Él sacudió la cabeza. «No vivo. Solo ecos». Pero incluso mientras lo decía, no estaba seguro de creerlo. Más tarde, cuando la luz comenzó a desvanecerse, el equipo se retiró al campamento base. El avión se cernía detrás de ellos, su piel plateada reluciendo tenuemente bajo el sol débil. Por un momento, Solomon pensó ver una forma en una de las ventanas, una mancha de oscuridad, un truco de la luz. Parpadeo, y había desaparecido. Mientras el generador zumbaba y las tiendas brillaban suavemente en el crepúsculo, la DRA. Manning reunió a todos para un briefing vespertino. Habló de protocolos, recuperación de datos y la fase siguiente de excavación. Su tono era estable, profesional, pero debajo de su compostura, Solomon sintió tensión. El descubrimiento ya no era solo un avance científico, era un misterio que se extendía más allá de la razón. Esa noche, mientras el sueño lo eludía, Solomon salió. El aire mordía su rostro, y el mundo era espantosamente quieto. La aurora había regresado, proyectando largas sombras esmeraldas sobre la nieve. El avión se paraba medio enterrado en el campo de hielo, silencioso e inmenso como un monumento dejado por los dioses. Lo observó por un largo rato, y en la luz cambiante pensó ver movimiento de nuevo, algo moviéndose dentro, lento y deliberado, como si despertara de un sueño. No sintió miedo, solo un dolor de comprensión. El hielo no había tomado el avión para enterrarlo, sino para preservarlo, para guardarlo hasta el día en que alguien regresara a escuchar. Y ahora, por fin, alguien lo había hecho. El sol ártico nunca amanecía de verdad. La mañana siguiente solo untaba un tenue brillo plateado a lo largo del horizonte, una promesa tenue de luz que nunca llegaba. El aire era rígido y seco, tan frío que hacía que la piel se agrietara alrededor de la boca al hablar. El sitio de excavación yacía silencioso bajo una película de nieve a la deriva, los contornos de la aeronave enterrada apenas visibles bajo la escarcha. Desde la distancia, parecía alguna vasta criatura metálica durmiendo bajo vidrio, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. El equipo se movió en silencio, cada paso un crujido sordo en el hielo, como si incluso el sonido mismo se hubiera congelado. La DRA. Manning se paró junto al fuselaje, su aliento empañando en el pálido. Las imágenes de la noche anterior aún reproducían en su mente, esa tenue sombra capturada por la cámara, moviéndose dentro de la aeronave después de que todos se hubieran ido. Se decía que era una ilusión óptica, un truco de reflejo o interferencia, pero el pensamiento se negaba a irse. El Ártico tenía una forma de distorsionar la realidad, de convertir la razón en polvo bajo el peso de su silencio. Solomon también había dormido poco, sentado aparte de los demás, espalda contra un tractor de nieve, observando el avión como si temiera parpadear. La placa yacía pesada en su bolsillo cada vez que el viento cambiaba, pensaba oír algo, un hueco crujido, un susurro viniendo dentro del fuselaje. A veces se decía que era el hielo asentándose, otras veces, no estaba tan seguro. Cuando el día se espesó en su extraño crepúsculo eterno, la DRA. Manning ordenó un nuevo conjunto de escaneos. Rafael instaló el equipo de imagen térmica de nuevo, murmurando bajo su aliento sobre sensores mal funcionando e interferencia electromagnética. Amelia lo ayudó, sus dedos enguantados temblando ligeramente al ajustar las calibraciones. Oscar se quedó cerca del perímetro, radio en mano, sus chistes habituales reemplazados por un silencio cortante.
El único sonido era el zumbido de la maquinaria y el susurro constante de la nieve rozando contra el metal. Las lecturas térmicas regresaron erráticas, las mismas tenues fluctuaciones de calor aparecieron de nuevo, bajas y pulsantes, profundas dentro del avión. Era imposible. La temperatura interior debería haber sido uniformemente sub-cero. Rafael corrió el escaneo 2 veces más, convencido de que era un error, pero el patrón persistió, opuesto a un ritmo. Está respirando, la voz de Amelia era apenas un susurro. La DRA. Manning ignoró su tono, aunque sentía el mismo escalofrío correr por su espina. Podrían ser gases atrapados expandiéndose mientras la estructura se asienta. Perfectamente natural, dijo. Pero las palabras sonaban huecas incluso para ella. Al mediodía, el viento se había levantado, llevando fragmentos de hielo que picaban la cara como agujas. El equipo se acurrucó en la tienda de refugio por calor, el generador rugiendo a su lado. Solomon se sentó cerca de la entrada, observando la tormenta reunirse. La conversación detrás de él derivaba entre especulación nerviosa y humor forzado. ¿Y si es algún tipo de vida silvestre?, dijo Amelia. Tal vez un zorro polar o un oso que cayó a través del hielo hace años y de alguna manera terminó. Rafael rió, afilado y rápido. Un oso con pulso, tal vez. A menos que aprendiera a abrir puertas de aviones. Incluso Oscar esbozó una sonrisa delgada, aunque no duró. Sea lo que sea, no me gusta. Hay algo mal con ese avión. Se siente equivocado, como si nos estuviera observando. Basta, dijo la DRA. Manning firmemente. Somos científicos, no niños contando historias de fantasmas. Pero Solomon finalmente se giró para enfrentarla, sus ojos calmados y oscuros. Las historias de fantasmas comienzan en algún lugar, dijo suavemente. Usualmente donde la gente deja de escuchar lo que el mundo intenta decirles. Entonces cayó el silencio. El viento aullaba afuera, haciendo traquetear los delgados postes metálicos. En algún lugar más allá de la tormenta, el hielo crujió, un sonido profundo y lento que se propagaba a través del suelo como trueno del inframundo. Cuando la tormenta se calmó horas después, la visibilidad regresó solo parcialmente. El mundo estaba velado en una tenue niebla blanca. La DRA. Manning decidió continuar documentando el sitio antes de que llegara el siguiente frente meteorológico. El equipo salió de nuevo, asegurando instrumentos, recolectando muestras, fotografiando el naufragio. Solomon lo siguió en silencio, escaneando el horizonte como si esperara que algo emergiera de la nieve. Cerca de la cola de la aeronave, notó algo que lo hizo detenerse. La superficie de la nieve estaba perturbada, no por el viento, sino por movimiento. Una tenue línea de impresiones se alejaba del avión, medio cubierta por nieve fresca. No eran huellas de botas, eran demasiado grandes, demasiado irregulares y espaciadas, como si lo que las había hecho se hubiera movido en 4 extremidades en lugar de 2. Se agachó para estudiarlas más de cerca. Eran frescas los bordes afilados, las crestas intocadas por la deriva. Lo que las había hecho había pasado por aquí recientemente, quizás en horas. Amelia se acercó desde atrás, su aliento deteniéndose al verlas. «Esas no son humanas», susurró. Solomon no respondió, simplemente siguió la dirección en que llevaban, su cuerpo moviéndose antes de que su mente pudiera protestar. Las huellas curvaban alrededor de la parte trasera del avión y desaparecían en una pendiente de nieve que se elevaba hacia la cresta del glaciar. Cuando miró arriba, la tenue niebla allí parecía ondular, como si algo grande acabara de moverse más allá del sitio. La voz de Rafael rompió la estática de la radio. «Gray, ¿a dónde demonios vas?» «Hay huellas». Solomon respondió, «Algo ha estado aquí». «Quédate donde estás», ordenó la DRA. «Manning». Pero Solomon no se detuvo. Algo lo compelía hacia adelante, un tirón más fuerte que la precaución. Había seguido huellas como estas antes, hace mucho tiempo, en junglas, desiertos y mares congelados. Pero este rastro era diferente. Se sentía deliberado, llevándolo a algún lugar. Los demás lo alcanzaron minutos después, sus alientos jadeantes en el aire delgado. La ira de la DRA. Manning flaqueó cuando vio las huellas por sí misma. Se agachó bajo, raspó la nieve y frunció el ceño.
¿Son demasiado profundas para un animal? Demasiado lejos tierra adentro y dos distintas. Sea lo que sea, es pequeño. Oscar escaneó el área con su rifle levantado. Sabían que haría poco contra los depredadores árticos. Es un oso. Es grande, dijo en voz baja. Los ojos de Solomon se demoraron en la blancura vacía delante. No, murmuró. Los osos no se mueven así. Estas huellas circulan antes de irse. Algo estaba observando. Esa palabra colgó en el aire, pesada como la escarcha, observando. Regresaron al campamento antes del anochecer, sacudidos pero reacios a admitirlo. El metraje de las huellas fue almacenado, catalogado y explicado en el libro de registro como posible interferencia de vida silvestre. Pero ninguno de ellos lo creía. A medida que la noche llegaba, la inquietud se arrastraba a cada sombra. El avión se cernía sobre ellos, un centinela congelado contra el cielo verde parpadeante. Solomon no podía dormir. El viento fuera de la tienda era implacable, arañando la tela, llevando ecos extraños a través del valle. A veces sonaba como susurros, otras veces, como pasos crujiendo suavemente en la nieve. Cuando miró por la pequeña abertura en la tienda, no vio nada más que el pálido contorno de la aeronave, pero no podía sacudirse la sensación de que algo se movía justo más allá del rango de visión. En las primeras horas, un sonido agudo rasgó el silencio, un único clang metálico, como un golpe contra el casco del avión. El campamento estalló, luces parpadearon, gente tropezó fuera de sus tiendas, aliento vaporizándose en el aire gélido. La DRA. Manning ladró órdenes, su voz tensa con miedo disfrazado de autoridad. Quédense en parejas, comandó. Oscar, ¿asegura el generador? Rafael, conmigo. Solomon ya se movía hacia el avión. El sonido había venido de la sección delantera, cerca del cockpit. La nieve allí estaba recién perturbada de nuevo, huellas, más numerosas ahora, lupando alrededor del fuselaje como un ritual. Su linterna captó movimiento, un parpadeo, una forma oscura entre los montones de hielo. Se congeló. La luz tembló en su mano. Por un instante, vio lo que parecía una silueta humana, alta y delgada, envuelta en harapos de tela. Luego desapareció, tragada por la tormenta de nieve que se levantó de repente, violentamente, como si el aire mismo buscara borrarla. Cuando la DRA. Manning y Rafael lo alcanzaron, la forma había desaparecido. Solo quedaba el viento, aullando a través de la puerta abierta de la cabina. Dentro, no encontraron nada nuevo, solo los pasajeros congelados mirando adelante con ojos vidriosos. Sin embargo, la linterna de Solomon captó algo diferente ahora. La escarcha que había sellado la puerta del cockpit estaba agrietada, como si alguien la hubiera golpeado desde dentro. Se retiraron en silencio, ninguno dispuesto a hablar de lo que pensaban haber visto. De regreso en la seguridad del campamento, la DRA. Manning lo llamó alucinación, resultado de agotamiento y frío. Rafael estuvo de acuerdo demasiado rápido. Amelia no dijo nada, su rostro pálido. Solomon simplemente miró al horizonte, donde la tenue línea de huellas desaparecía en el vacío blanco. Por la mañana, la tormenta se había calmado de nuevo. El Ártico era engañosamente sereno, su silencio demasiado perfecto para confiar. Las huellas habían desaparecido, borradas durante la noche por la nieve cambiante. Era como si la tierra misma hubiera decidido ocultar sus secretos una vez más. Reanudaron su trabajo con precisión mecánica, pero los movimientos de todos eran más lentos ahora, sus conversaciones más quietas. Incluso la agudeza de la DRA. Manning había perdido filo, su voz llevaba un borde de incertidumbre. Todos lo sentían, la presión invisible de algo no visto circulando justo más allá del alcance. Al atardecer, Solomon contó los cuerpos congelados de nuevo dentro del avión. Leyó el manifiesto del vuelo en voz baja para sí mismo, trazando los nombres con un dedo enguantado. 98 pasajeros. Pero cuando miró alrededor, solo encontró 93. 5 faltaban. Miró las sillas vacías donde el hielo debería haberlo sostenido, las correas aún abrochadas, la escarcha ininterrumpida. Sin embargo, los cuerpos habían desaparecido. Por un largo rato, se paró en ese silencio congelado, incapaz de moverse. Luego se giró y miró por la ventana rota hacia el blanco interminable más allá.
Las nubes de tormenta regresaban, pesadas y oscuras, y en algún lugar a la distancia pensó ver movimiento de nuevo, lento, deliberado, humano en forma. Susurró el nombre de su hermano al viento: «Estoy aquí, Aisae». La respuesta llegó no en palabras, sino en el profundo y lúgubre gemido del hielo bajo sus pies, como si el Ártico mismo respondiera. El día siguiente comenzó con un cielo del color del plomo. La tenue luz del amanecer parecía colgar inmóvil sobre el paisaje congelado, como si incluso el sol se hubiera cansado de brillar sobre tal vacío. El aire estaba lleno de silencio, y cada ráfaga de viento llevaba una advertencia que nadie se atrevía a oír single out. El equipo se había vuelto más silencioso con cada hora que pasaba. Su descubrimiento, una vez un milagro de ciencia y perseverancia, se había convertido en algo pesado y asfixiante. Ya no trabajaban con el mismo afán. Cada clan de metal, cada susurro del viento parecía eco demasiado fuerte. Incluso el avión mismo, ahora completamente expuesto, parecía observarlos con sus ventanas huecas por ojos. La DRA. Manning se paró al borde del sitio de excavación, sus manos enguantadas apretadas alrededor de la tableta que mostraba sus últimas lecturas. Por todo su entrenamiento y compostura, los datos la inquietaban. El hielo alrededor del naufragio se movía de maneras que desafiaban el ritmo glacial usual. Las capas se agrietaban donde deberían haber permanecido estables, como si la tierra debajo de ellos estuviera inquieta. Se decía que era resultado de fluctuaciones de temperatura, pero en lo profundo sentía algo más en juego, algo que había esperado bajo la superficie por demasiado tiempo. Solomon se movía lentamente a través del campamento, enrollando cuerdas y equipo, aunque sus pensamientos estaban lejos de las tareas a mano. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía a los pasajeros desaparecidos, no sus rostros, sino los espacios vacíos que habían dejado atrás. Había regresado a contarlos 3 veces durante la noche, esperando haber cometido un error, pero los números no cambiaban. 5 sillas estaban vacantes, los cinturones aún clasificados, la escarcha sobre ellos inalterada. Era imposible, pero sabía lo que había visto. Cuando se lo dijo a la DRA Manning, ella lo miró por un largo momento, expresión ilegible. «Estás exhausto», dijo finalmente. «Todo lo estamos. Documentaremos los restos de nuevo una vez que el clima se aclare». El hielo juega trucos con la mente. Solomon no dijo nada. Había aprendido hace mucho que algunas verdades solo se revelan a aquellos dispuestos a escuchar en silencio. Al mediodía, el cielo había comenzado a oscurecerse de una manera antinatural. Las nubes rodaban bajas y rápidas, gruesas como moretones. El viento se agudizó, cortando a través de los campos de hielo en largos aullidos que sonaban casi como voces. Oscar murmuró sobre caídas de presión y malos augurios. Rafael revisó sus instrumentos y maldijo suavemente. «No es solo viento», dijo, mirando el barómetro. «Hay un colapso de presión. Viene una grande». No tuvieron tiempo de prepararse. Dentro de la hora, la tormenta descendió sobre ellos como una cosa viva. La primera ráfaga golpeó con suficiente fuerza para derribar la tienda de helado. El rompehielos anclado a unas millas de la costa radió una advertencia antes de que el contacto se perdiera por completo. La tormenta tragó sus señales, devorando cada frecuencia en estática. La nieve convirtió el aire en opaco y la visibilidad cayó a nada. El viento gritaba tan fuerte que gritar era inútil. El campamento se desintegró en caos, equipo volando a través del hielo, cuerdas rompiéndose como latigazos, figuras tropezando a través de la nada con manos sobre sus rostros. La DRA. Manning gritó para que todos se reunieran cerca de las cajas de suministros, usándolas como barrera improvisada. Se movía con el instinto de un comandante, forzándose a permanecer calmada incluso mientras el miedo le obstruía el pecho. La tormenta había venido demasiado repentinamente, demasiado violentamente. Esto no era clima, era furia. A través del torbellino cegador de nieve, Solomon vio el tenue contorno del avión, medio enterrado y estremeciéndose bajo el asalto del viento. El hielo circundante gimió, y una fina niebla comenzó a elevarse de las grietas, vapor o quizás algo más frío que vapor. Una extraña luz parecía destellar debajo del fuselaje, un azul pálido que hacía que su piel se erizara. Sintió un tirón profundo dentro, una compulsión que sobrepujaba la razón. Los demás podrían haber visto un don reliquia del pasado, pero él veía algo vivo.
Avanzó hacia la tormenta, ignorando los gritos detrás de él. La nieve se adhería a sus pestañas y el viento le robaba el aire de los pulmones, pero siguió moviéndose. Alcanzó el lado del avión, presionó su palma contra su piel congelada y sintió una vibración, tenue pero constante, como el hilo de un latido. Por un momento, pensó oír algo más, un bajo rítmico desde dentro, como si alguien estuviera tratando de ser dejado salir. Solomon. La voz de Amelia cortó el viento, delgada pero desesperada. Corría hacia él, su abrigo ondeando salvajemente detrás. Oscar la seguía, arrastrando una cuerda. Lo alcanzaron justo cuando un definido crack partió el aire. El hielo bajo sus pies se movió una masa enorme rompiéndose suelta con un sonido como la espina de la tierra quebrándose. Cayeron duro, deslizándose por una pendiente poco profunda hacia. Cuando Solomon recuperó el equilibrio, Amelia estaba a su lado, ojos abiertos de terror. El avión se cernía sobre ellos, inclinado ligeramente ahora, como si despertara de su tumba congelada. El gemido del hielo creció más fuerte. «Tenemos que salir de aquí», gritó ella, pero los ojos de Solomon estaban fijos en algo más, una puerta en la parte trasera del fuselaje, oculta por nieve. Estaba abierta. No recordaba haber visto esa puerta abierta antes. Un oscuro pasadizo se extendía más allá, el aire dentro era notoriamente quieto contra el caos de la tormenta. La abertura abierta parecía imposible, intocada por nieve o viento. Se movió hacia ella antes de que Amelia pudiera detenerlo. Dentro, la oscuridad los tragó enteros. El haz de la linterna cortó nubes de escarcha, revelando un pasillo estrecho con asientos rotos. Los pasajeros que una vez habían estado allí se habían ido, sus formas impresas en el hielo como sombras dejadas por calor. Se sintió mareado, el silencio presionaba contra sus oídos hasta que incluso su propio latido sonaba demasiado fuerte. Al final de la cabina, algo parpadeó en la luz tenue, una figura pequeña, encorvada, congelada a mitad de movimiento, como si estuviera atrapada corriendo. Por un fugaz momento, pensó que era uno de los pasajeros desaparecidos. Luego la luz se movió y vio que no era humano. La forma de la cosa estaba toda mal, sus extremidades demasiado largas, su cabeza inclinada como si buscara algo en el piso. La vista lo golpeó como un golpe físico, y tropezó hacia atrás, casi dejando caer la linterna. Cuando miró de nuevo, la forma había desaparecido. Solo quedaban filas vacías y el apagado brillo de la escarcha. Fuera, el rugido de la tormenta creció más fuerte. Oyó a Amelia llamando su nombre de nuevo, su voz quebrándose con pánico. Se giró, tropezando de regreso a través de la puerta abierta justo cuando una sección de hielo cedía bajo la nariz del avión. El fuselaje se ladeó, el suelo se movió violentamente. Amelia y Oscar lo levantaron por la cuerda, arrastrándolo lejos del borde de la grieta. Detrás de ellos, la aeronave gimió una vez más, y el sonido era tan humano, tan lúgubre, que los tres se congelaron. Para cuando alcanzaron el refugio de las cajas de suministros, la R.A. Manning y Rafael ya estaban allí, ambos pálidos y azotados por el viento. El cabello de la científica se adhería a su frente, y su voz temblaba a pesar de su esfuerzo por sonar compuesta. «No podemos quedarnos aquí», dijo. «Nos congelaremos antes de que pase la tormenta. Necesitamos cobertura». «El avión», sugirió Rafael, pero ella sacudió la cabeza violentamente. «No. No allí. El estrés en el hielo es demasiado alto. Si la fisura se ensancha, se hundirá». Oscar maldijo bajo su aliento. Entonces Solomon aún miraba al velo blanco de nieve, su mente mitad en el presente, mitad perdida en la oscuridad que acababa de dejar. Pensó de nuevo en la puerta abierta, las sillas vacías, la extraña figura encorvada entre las filas. No estaba seguro si había sido real, pero no podía deshacerse de la sensación de que la tormenta misma la había sacado. O la había metido de nuevo. En el caos que siguió, el equipo se dividió. La R.A. Manning lideró a Amelia y Rafael hacia la cresta, donde una cueva de hielo superficial había sido explorada antes en la semana. Oscar se quedó atrás para asegurar el equipo que pudiera. Solomon dudó antes de seguir, lanzando una última mirada al avión. Se paraba allí como un monumento en la nieve, desafiante y eterno, pero de alguna manera más pequeño ahora, disminuido por la tormenta que rugía a su alrededor.
Casi podía imaginar el hielo cerrándose de nuevo sobre él, sellando sus secretos una vez más. Alcanzaron la cueva justo antes del anochecer, si es que se podía llamar así a ese gris espeso y sin sol que marcaba el fin de otro día ártico. Dentro, las paredes brillaban tenuemente con luz atrapada, y el aire era ligeramente más cálido. Construyeron un pequeño fuego con combustible de emergencia y se acurrucaron juntos en silencio, escuchando el viento azotar la entrada. Por un largo rato, nadie habló. Entonces Amelia rompió el silencio. Vi algo ahí fuera, dijo suavemente. Antes de que cayéramos. No era un animal. Rafael resopló débilmente. Estrés, frío, agotamiento. Todos hemos visto cosas. La DRA. Manning no respondió. Estaba sentada con las manos alrededor de una taza de nieve derretida, mirando al fuego. En el brillo parpadeante, su rostro parecía más viejo, la agudeza reemplazada por algo más cercano al miedo. Cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar horas después, salieron a evaluar el daño. Había disminuido, pero el mundo era irreconocible. El campamento estaba enterrado bajo acumulaciones de nieve, el equipo dispersado, medio congelado en su lugar. El avión aún se paraba, aunque su sección de cola se había hundido más profundo en el hielo. La puerta abierta en la parte trasera ahora estaba cerrada, sellada con fuerza como si nunca se hubiera movido. La radio crepitó tenuemente a la vida, pero todo lo que salía era estática. Ninguna palabra del barco, ninguna señal de Oscar, quien aún no había regresado. La expresión de la DRA. Manning se endureció, pero Solomon sabía que la mañana traería más de lo que estaban preparados. Podía sentirlo en la quietud, en el extraño zumbido bajo sus pies. El hielo no descansaba, estaba vivo, moviéndose, susurrando en una voz demasiado antigua y vasta para comprender. Esa noche, mientras yacía despierto cerca del fuego moribundo, pensó oír algo sobre el viento, un sonido suave y rítmico, como pasos crujiendo en la nieve. Se acercaban, pausaban cerca de la entrada de la cueva, luego se desvanecían de nuevo. Esperó a que los demás se removieran, pero nadie se movió. Quizás estaban demasiado cansados, o quizás él era el único que podía oírlos. Cuando el día finalmente llegó, la primera luz débil reveló un nuevo conjunto de huellas fuera de la cueva. No eran de botas ni de ninguna criatura conocida. Llevaban desde la dirección del avión y se detenían justo fuera de la entrada de la cueva, como si lo que las había hecho se hubiera parado allí por un largo rato, observando. Solomon no despertó a los demás. Se paró solo en el umbral, mirando el rastro hasta que el viento lo borró grano a grano. Tenía la extraña certeza de que la tormenta no había sido para destruirlos, sino para revelar algo, para despojar sus certezas y dejarlos desnudos ante la verdad que el hielo ocultaba. Detrás de él, el fuego chisporroteaba y el viento susurraba a través de las angostas paredes del cavern. En algún lugar a la distancia, bajo capas de hielo y tiempo, el naufragio gemía suavemente como un latido regresando después de demasiado silencio. La mañana llegó sin color, el cielo una lámina de metal opaco extendiéndose infinitamente en todas direcciones. El mundo parecía haberse congelado a mitad de movimiento, atrapado entre la retirada de la tormenta y el silencio que la seguía. El viento se había calmado, pero el frío se había profundizado, hundiéndose en sus huesos mientras se preparaban para dejar la frágil seguridad de la cueva de hielo. La nieve aún a la deriva a través de la llanura como humo de movimiento lento. Todo parecía lo mismo, sin rasgos, infinito. Pero Solomon sabía instintivamente a dónde necesitaban ir. Se paró en la boca de la cueva, mirando hacia el tenue contorno de la aeronave, su forma borrosa por la distancia y la escarcha. El blanco abierto ante él parecía casi vivo, respirando tenuemente bajo el peso del frío. Las huellas vistas antes se habían ido, tragadas por el viento de la noche, pero no las necesitaba. Algo dentro de él, un compás silencioso nacido de duelo e instinto, lo tiraba hacia adelante. Aún había una historia esperando ser terminada. La DRA. Manning emergió de las sombras detrás de él, su rostro demacrado, ojos rodeados de agotamiento. Iremos cuando el sol se eleve más alto, dijo. Si es que eso siquiera pasa aquí. Intentó sonar autoritaria, pero su voz carecía de su filo usual. La tormenta le había quitado más que el sueño, había despojado la armadura de certeza que llevaba tan fácilmente antes.
Amelia ya estaba revisando sus suministros, sus manos temblando ligeramente mientras empacaba las últimas celdas de combustible. Rafael se paraba aparte, agachado junto a la radio, intentando en vano restablecer contacto con el barco. Solo estática respondía. Cuando finalmente partieron, la nieve crujía suavemente bajo sus botas, un sonido tragado rápidamente por la vasteada a su alrededor. Solomon lideraba, trazando un camino que no podía explicar, su mano enguantada rozando la cuerda con escarcha que los conectaba. Cada uno estaba envuelto en capas de tela pesada y silencio. El hielo bajo sus pies gemía ocasionalmente, un sonido bajo y lúgubre como el susurro de un gigante. Alcanzaron la aeronave antes del mediodía. Estaba medio enterrada ahora, la cola casi desaparecida bajo nieve fresca. La puerta que una vez había estado abierta estaba sellada con fuerza de nuevo, rimada con escarcha como si el tiempo mismo la hubiera soldado. La vista del avión llenó a Solomon de reverencia. Era como si el avión, consciente de su presencia, se hubiera cerrado a ellos. Amelia se detuvo de repente, señalando hacia una elevación en la nieve al norte. Allí, dijo. ¿Lo ven? Al principio parecía nada más que una distorsión del paisaje, un desgarro en el blanco. Pero a medida que se acercaban, Solomon vio el oscuro hueco de una abertura tallada en la base del glaciar, una caverna natural, lo suficientemente ancha para que una persona entrara. Intercambiaron miradas cautelosas, ninguno habló, pero la decisión fue tácita. Cualquier respuesta que quedara se encontraría allí. La entrada era empinada, y descendieron uno por uno, sus lámparas parpadeando contra el hielo. El aire dentro era extrañamente cálido, pesado con un tenue olor a agua mineral y algo más, algo fandli orgánico como decaimiento viejo. Las paredes brillaban con luz atrapada, capas de azul y verde translúcido congeladas en ondas elegantes. Era como entrar en el recuerdo de un océano. Más adentro, el pasaje se ensanchaba en una cámara, el piso era irregular, liter con remanentes medio enterrados en escarcha, mantas rotas, pedazos de tela, metal torcido y herramientas oxidadas. «Es un campamento», susurró Amelia. «Un campamento de supervivencia». «La DRA». Manning se agachó junto a una estructura medio colapsada de lona congelada y examinó lo que quedaba de una linterna, un notebook, una fila de latas. «Deben haber intentado esperarlo aquí», dijo, su voz calmada pero sus manos temblando mientras cepillaba la nieve de un termo metálico. «Algunos de ellos debieron sobrevivir al choque. Por un tiempo». Rafael levantó uno de los notebooks con cuidado. Las páginas estaban fusionadas, acribilladas por la edad, pero la escritura aún era visible bajo la escarcha. Se lo pasó a Solomon, quien lo abrió lentamente. Escrito en voz baja y constante, día 4, la tormenta no ha parado. Motores fríos, incluso con fuego. El capitán dice que el rescate vendrá pronto, pero todos sabemos mejor. Alguien habla de la cueva al norte. Si nos quedamos con el avión, morimos. Si nos vamos, morimos más lento. Las entradas continuaban, desiguales y desvaneciéndose. Día 6, nos movimos. 10 de nosotros. Los otros se quedaron. El frío se llevó a 2 anoche. El fuego sigue ardiendo, pero ya no lo siento. La voz de Solomon tembló ligeramente al girar la página final. Las últimas palabras eran cortas, rayadas y jagged. Hay algo en el hielo observándonos. Se mueve cuando el viento para. Un profundo silencio siguió, nadie se movió. Solo el tenue goteo de escarcha derritiéndose rompió la quietud. La DRA. Manning tomó una larga respiración, su rostro pálido. Deberíamos irnos, dijo, pero incluso ella no sonaba convencida. Amelia apuntó su luz más profundo en la cueva. Hay otro pasaje, murmuró. Mira. El haz iluminó un pasillo estrecho llevando hacia abajo el hielo allí más oscuro, más viejo. Las paredes parecían respirar con tenue vapor, como si la cueva misma exhalara. Siguieron el camino con cautela, cada paso ecoando hueco en el espacio confinado. El aire creció aún más cálido, y Solomon se dio cuenta porque el glaciar no era sólido aquí. En algún lugar debajo de ellos, calor geotérmico se filtraba desde la tierra, creando bolsillos de vida en medio de la muerte. Cuanto más profundo iban, más fuerte se volvía el sentido de inquietud, el aire parecía más delgado, las sombras más pesadas.
Solomon podía oír el tenue raspado de su propia respiración mezclándose con el sonido de los demás detrás de él. Entonces, al girar una curva, su lámpara captó algo adelante, algo pálido y quieto. Encontraron los cuerpos en un alcobe superficial, 5 de ellos, sentados o en línea, cerca uno del otro, sus rostros preservados en la claridad del hielo. Los pasajeros desaparecidos. Sus expresiones eran serenas, casi pacíficas, como si simplemente se hubieran quedado dormidos. Amelia jadeó suavemente, cubriendo su boca. La lámpara de la DRA. Manning tembló en su agarre. Son ellos, dijo. ¿Los que dejaron el avión? Rafael se agachó cerca de uno, su desapego científico frame. Deben haber llegado aquí y muerto de exposición, dijo, pero la preservación. Esto es. Se calló, incapaz de terminar. Solomon se arrodilló junto al cuerpo más cercano, un hombre mayor cuyas manos aún estaban clasificadas alrededor de un libro encuadernado en cuero. Dudó antes de soltarlo. Dentro, las páginas estaban cubiertas en la misma escritura que el jornal anterior. La última entrada estaba fechada días después de que las otras hubieran parado de escribirse. ¿La luz viene de abajo ahora? Oímos eso moviéndose a través del hielo como agua. Creo que está vivo. Si morimos aquí, quizás nos recuerde. Cerró el libro e inclinó la cabeza por un momento. Estos hombres habían vivido lo suficiente para esperar, luego muerto con esa esperanza aún congelada alrededor de ellos. La DRA. Manning se enderezó, tragando con fuerza. Hemos documentado lo que podemos, dijo. Vámonos. Pero justo cuando se giró para irse, un sonido ecoó desde las profundidades de la cueva, un raspado lento y rítmico. Era tenue al principio, apenas más que una vibración en el piso, pero creció y más fuerte. Las lámparas parpadearon como si algo masivo se moviera más allá de su línea de visión. Atrás, siseó Rafael. Atrás ahora. Se retiraron hacia la cámara principal, el ruido siguiéndolos. Solomon se giró una vez, levantando su luz. Y se congeló. De la oscuridad, 2 ojos brillaron de regreso, pálidos y constantes. Por un instante, parecieron casi humanos. Luego la forma emergió, y su aliento se atoró en su garganta. Un oso polar se paraba al final del pasillo, su pelaje fantasmal contra el hielo, vapor elevándose de su cuerpo en tenues ondas. A su lado, 2 pequeños cachorros presionados cerca de sus patas, sus ojos oscuros abiertos e inciertos. El gran animal no se acercó, solo los observó con una especie de inteligencia wary, sus fosas nasales dilatándose mientras olfateaba el aire. Amelia susurró algo en español, una oración o una súplica. El oso inclinó la cabeza, luego emitió un bajo sonido retumbante, no amenazante. Solomon lo entendió inmediatamente. Esta era su cueva. No los había cazado, los había seguido al calor, lo mismo que ellos. Los extraños movimientos, las huellas, los ruidos en la noche, todo había sido ella, la supervivencia de una madre en la única forma que podía, guardando a sus jóvenes entre las reliquias de los muertos. Levantó una mano lentamente, palma abierta, bajando su mirada al suelo. Tranquila ahora, murmuró. No quisimos invadir. Su voz era calmada, estable, nacía de años en el mar cuando un sonido equivocado podía significar desastre. El oso parpadeó una vez, luego cambió de peso. Los cachorros se presionaron más cerca de ella. Por un largo momento, el tiempo mismo pareció contener la respiración. Luego, con un giro lento y deliberado, el oso se retiró a sombras más profundas, sus cachorros siguiéndola. Cuando se fue, el silencio que quedó era casi sagrado. La DRA. Manning exhaló temblorosamente, bajando su luz. Nos vamos, susurró, y esta vez nadie discutió. Se movieron con cuidado de regreso a través de los túneles, cada paso deliberado, cada sonido amplificado en la quietud congelada. Cuando finalmente alcanzaron la superficie, el pálido sol colgaba abajo sobre el horizonte, pintando el hielo en tonos de oro y plata. El mundo parecía nuevo de nuevo, lavado limpio por tormenta y revelación. Se pararon por un largo rato en la boca de la cueva, ninguno hablando. Detrás de ellos yacía la prueba de la resistencia humana, los Yernels, los cuerpos,
las trazas de vidas tragadas por el tiempo. Pero más profundo aún, más allá del alcance humano, la vida continuaba. El oso y sus cachorros vivirían, porque incluso aquí, al borde del mundo, la vida encontraba una forma de persistir. Solomon miró hacia atrás una vez más antes de girarse. No sentía miedo ahora, solo reverencia. El Ártico no había buscado destruirlos. Simplemente había demandado que lo vieran verdaderamente, como algo vivo, inmenso y terrible. Cuando comenzaron su caminata de regreso al campamento, el viento se levantó suavemente a sus espaldas, llevando con él el tenue sonido hueco del glaciar moviéndose, como un suspiro de alivio. Era como si el hielo mismo hubiera aprobado su partida. Cuando el viento finalmente cesó su largo lamento sobre el hielo, el mundo pareció pausar en reverencia. El recuerdo de la tormenta aún se aferraba al aire, un fantasma que susurraba en los huecos espacios entre latidos de corazón. El sol yacía abajo en el horizonte, una brasa pálida apenas visible a través de las nubes. Por primera vez en días, el silencio cayó gentil en lugar de amenazante, y era el tipo de quietud que seguía la verdad, la quietud de la aceptación. Solomon se paró aparte de los demás, su aliento curvándose en delgadas cintas de niebla. La cueva detrás de ellos era solo otra oscura herida en el paisaje ahora, sellada por nieve y sombra. Nada en su quietud traicionaba los secretos que contenía dentro, los cuerpos de los últimos, los yernes de desesperación, la guardiana blanca que los había sobrevivido a todos. Sentía el recuerdo de esa criatura aún sobre él, el poder calmado de su mirada, el ritmo constante de su respiración ecoando el latido de la tierra misma. El Ártico, se dio cuenta, no estaba muerto, estaba vivo de una manera que la humanidad había olvidado cómo entender. La DRA. Manning se movía metódicamente alrededor del campamento, enrollando equipo, catalogando muestras, grabando notas de voz. Sus movimientos eran precisos, pero sus ojos traicionaban su agotamiento. La máscara de autoridad que había llevado desde que zarparon estaba agrietada ahora, revelando algo más humano debajo. Cuando lo vio observándola, le dio una sonrisa tenue. «Tenías razón», dijo en voz baja. «El mundo guarda sus propias memorias. Solo cavamos demasiado profundo para encontrarlas». Él no dijo nada, pero inclinó la cabeza. Ella se giró, su voz cayendo en el grabador, dictando un informe que nunca capturaría verdaderamente lo que habían visto. Amelia se paró junto a la cresta, mirando hacia el horizonte donde el hielo se encontraba con el mar. Sus mejillas estaban rojas por el frío, su expresión distante, como si escuchara algo que solo ella podía oír. Rafael estaba a su lado, inusualmente silencioso, mirando la aeronave congelada que aún sobresalía de la nieve a la distancia. Su piel metálica brillaba tenuemente a la luz del sol, casi hermosa de nuevo. Ya no parecía una tumba, parecía una reliquia, algo sagrado e intocable. Las horas pasaron lentamente. Pasaron el día recogiendo el poco equipo que pudieron salvar. La tormenta había reclamado la mayoría de sus suministros, dispersándolos a través del hielo como ofrendas al vacío. Los dispositivos de comunicación clara estaban dañados más allá de la reparación, y el barco aún no daba señal. Sin embargo, nadie entró en pánico. La urgencia que los había impulsado antes se había ido, reemplazada por una extraña calma. Habían mirado al corazón congelado. Al final de la tarde, una nueva luz comenzó a extenderse a través del cielo. La aurora regresó, pálida al principio, luego profundizándose en ondas de verde y violeta que destellaban a través de los cielos. El hielo las reflejaba a su vez, convirtiendo todo el paisaje en un mar de luz líquida. Era como si el mundo mismo hubiera cobrado vida, respirando color y fuego después de siglos de sueño. La DRA. Manning ordenó las preparaciones finales para la partida. El Reselet había restablecido contacto de radio débil ese día. Equipos de rescate estaban en camino a través del hielo en movimiento. Partirían al amanecer. Sin embargo, ninguno de ellos podía obligarse a desmantelar el campamento aún. Cada uno se paró por un rato, mirando al avión una última vez. Solomon se acercó al naufragio solo. La nieve era profunda, pero se movió con la paciencia de un hombre que había caminado este camino antes. Cuanto más cerca llegaba, más claramente podía ver las letras a lo largo del lado: Aeroatlántica, vuelo 209. El tiempo les había despojado la pintura, pero no el significado. La puerta estaba cerrada de nuevo, sellada por escarcha,
como si el mundo hubiera decidido devolver la paz a los muertos. Colocó su mano en el metal. Debajo de la escarcha, aún podía sentir un pulso, no un sonido, ni siquiera una vibración, solo la tenue sugerencia de vida que lingüe en todo lo tocado por la memoria. «Llegaste a casa, Aisae», susurró. Las palabras se disiparon en el frío, suaves y seguras. Por primera vez, no sintió dolor al pronunciar el nombre de su hermano. Los años de culpa, de preguntarse, de imaginar ese descenso final, todo se disolvió en la quietud a su alrededor. La promesa de su hermano había sido cumplida después de todo. El avión no había desaparecido, simplemente había encontrado un lugar más allá del alcance, preservado por la única fuerza que no pide nada y lo guarda todo, el hielo. Cuando se giró de regreso al campamento, Amelia lo esperaba. Su expresión era gentil pero interrogante. «¿Encontraste lo que viniste a buscar?», preguntó. Solomon miró más allá hacia el horizonte, donde la aurora ondulaba como un océano sobre ellos. «Creo que encontré lo que había olvidado buscar», dijo. «Paz». Esa noche construyeron un pequeño fuego cerca del refugio. Ardía azul en el aire delgado, su humo se elevaba recto hacia la oscuridad sin viento. Nadie hablaba mucho, las palabras se sentían demasiado pequeñas, demasiado torpes para describir lo que habían presenciado. La luz de las llamas danzaba a través de sus rostros, grabándolos en tonos de oro y sombra. Rafael miraba al fuego como si intentara encontrar ecuaciones allí. Amelia tarareaba una melodía suave bajo su aliento, una melodía sin principio ni fin. La de R.A. Manning se sentó junto al grabador de nuevo, pero esta vez no dictó. Solo escuchó el crepitar del fuego, el crujido del hielo en movimiento, el ritmo quieto de corazones humanos que habían sobrevivido juntos. Cuando las llamas comenzaron a desvanecerse, Solomon se levantó. Caminó unos pasos alejándose, hacia el abierto. Sobre él, la aurora era más fuerte ahora, pintando todo el cielo en cintas de verde, rosa y plata. Se movía como el mar en un sueño. Pensó en todos los años que había pasado cerca del agua, tormentas y puertos, bahías y horizontes. Y se dio cuenta de que este lugar, aunque congelado, no era diferente. El Ártico era un océano también, solo más lento, más profundo, paciente más allá de la comprensión. Detrás de él, los demás se acomodaron en sus tiendas. La noche se volvió más fría, y las estrellas aparecieron a través del velo de luz. Se quedó despierto, incapaz de apartar los ojos del cielo. En algún lugar más allá de ese vasto destello, el último vuelo de su hermano una vez había trazado su línea a través de los mismos cielos. Quizás, pensó, todo eventualmente regresa a donde comenzó. Cuando el día llegó, el sonido de motores rompió el silencio. Las naves de rescate aparecieron como espectros oscuros contra el vasto blanco, abriéndose paso a través de las bajas nubes. El Reselet estaba vivo y esperando más allá del estante de hielo. Empacaron su equipo restante y comenzaron el lento viaje de regreso. Mientras caminaban, Solomon se giró una última vez para mirar el rec. La aurora se había desvanecido ahora, reemplazada por una pálida banda de luz solar. La aeronave se paraba en dignidad quieta, medio enterrada una vez más, la nieve ya reclamándola. Permanecería allí por siglos, quizás para siempre, intocada por codicia o curiosidad, un monumento no solo a la pérdida, sino a la resistencia. Horas después, a bordo del barco, el mundo se sentía casi demasiado cálido, demasiado ruidoso. El zumbido de los motores y el charla de tripulantes aliviados parecía forzado después de tanta quietud. La D.R.A. Manning pasó la tarde catalogando sus datos, sus palabras precisas, pero había un temblor en su tono al hablar del descubrimiento. Rafael miraba las muestras congeladas como si contuvieran algún gran paradoja que nunca podría resolver. Amelia se paraba junto a la barandilla, observando el horizonte. Y así, el viejo marinero encontró no solo el fantasma de su hermano, sino la paz que el hielo había guardado por él todos esos años. El Ártico susurraba su secreto solo a quienes escuchaban, y Solomon, por fin, había aprendido a oír.